Mi hermana quiso meter a su hija en mi departamento, pero el plan se le salió de las manos. Tengo 34 años, trabajo a tiempo completo y desde hace 3 años alquilo un departamento de 2 dormitorios en un distrito decente de la ciudad. No es lujoso, pero es cómodo, tranquilo y, sobre todo, mío. El segundo dormitorio no es un cuarto extra como a muchos les gusta llamarlo, es mi oficina. Ahí hago trabajos freelance después de mi jornada laboral para complementar mis ingresos. También es donde trabajo cuando tengo la rara suerte de no ir a la oficina. Ese espacio es clave para que mi vida funcione como funciona. Mi hermana Carolina tiene 31 años y vive a unas 3 horas de distancia, en un pueblo mucho más pequeño, con su hija Sofía, que acababa de cumplir 14. Nos criamos en la misma casa, pero nunca bajo las mismas reglas. Desde muy jóvenes quedó claro que el reparto no era parejo. Carolina fue madre adolescente y no terminó la escuela, y desde entonces mis padres la ayudaron con todo lo que pudieron: dinero, tiempo, favores, segundas oportunidades. Reparaciones del auto pagadas varias veces, ayuda con la renta cuando se quedaba sin trabajo, cuidado constante de Sofía cuando lo necesitaba. Yo me fui de casa a los 22. Me pagué mis estudios, mi renta y cada factura desde entonces. No lo digo con resentimiento, ni para hacerme la víctima, sino porque ese desequilibrio siempre estuvo ahí, marcando la dinámica familiar. Carolina era la prioridad. Yo, la que podía sola. Hace unas 6 semanas, Carolina me escribió para pedirme un favor aparentemente inocente. Sofía tenía que hacer un proyecto escolar para su clase de inglés, entrevistar a un profesional sobre su carrera, escribirlo y presentarlo frente al curso. Carolina dijo que Sofía estaba interesada en algo parecido a lo que yo hacía, que le parecía interesante mi trabajo, y que quería hablar conmigo. Acepté de inmediato. Sofía siempre fue una buena chica y, por la distancia, no hablábamos tanto como me hubiera gustado. La idea de ayudarla, de compartirle algo útil, incluso de acercarnos un poco más, me pareció buena. La videollamada quedó programada para un domingo por la tarde. La noche anterior me la pasé casi 2 horas pensando qué decirle. ¿Qué consejos podían servirle a una adolescente sin sonar condescendiente? ¿Qué ejemplos mostrarle que no comprometieran a ningún cliente? Quería que su proyecto fuera bueno, que se sintiera segura al presentarlo. No porque fuera mi sobrina, sino porque yo habría agradecido que alguien hiciera eso por mí a su edad. El domingo, Sofía apareció puntual en la pantalla, con una hoja de cuaderno llena de preguntas escritas a mano. Empezó por lo básico: mi educación, cómo había conseguido mi primer trabajo, cómo era un día típico, qué habilidades eran importantes en mi campo. Contesté todo con calma, tratando de ser clara y honesta. La entrevista debía durar media hora, pero se alargó más de 1 hora porque Sofía seguía preguntando, ya no solo por la tarea. En algún punto, las preguntas cambiaron. Me preguntó en qué vecindario vivía y qué tan grande era mi departamento. Luego quiso saber si el edificio tenía gimnasio, estacionamiento, cómo era el transporte público, si me sentía segura caminando de noche. También preguntó si había buenas escuelas cerca y cómo eran los supermercados. Respondí todo sin pensar demasiado. Me pareció curiosidad normal. Ellos viven en un pueblo pequeño y asumí que Sofía simplemente quería imaginar cómo sería vivir en una ciudad más grande algún día. Cuando me preguntó cuánto pagaba de renta, di una cifra aproximada, sin entrar en detalles. No vi nada raro en eso en ese momento. Cuando terminamos la llamada, estaba cansada pero satisfecha. Sofía había estado atenta, interesada, y parecía emocionada con su proyecto. No noté nada extraño. No entonces. 2 días después, Carolina me llamó durante mi hora de comida. Eso ya era raro. Nunca llama a esa hora. Empezó agradeciéndome por ayudar a Sofía, diciendo que le había encantado hablar conmigo. Luego comentó que Sofía había quedado fascinada con la ciudad, que no paraba de hablar de lo emocionante que sonaba todo, de las oportunidades que había comparadas con su pueblo. Y entonces, sin rodeos, soltó la idea. Dijo que había estado pensándolo y que sería increíble si Sofía pudiera mudarse conmigo el resto de la secundaria. Que tendría acceso a mejores escuelas, más actividades, y la posibilidad de ver cómo es la vida en la ciudad antes de decidir qué estudiar. Aclaró que serían solo 3 años y medio. Que yo tenía un cuarto libre. Que Sofía era fácil de cuidar. Que podía enviarme $200 al mes para ayudar con la comida y otros gastos. Me quedé en silencio. No por educación, sino porque mi cerebro estaba tratando de procesar todo al mismo tiempo. Carolina llenó el silencio con más argumentos. Dijo que la escuela del pueblo estaba bien, pero no era gran cosa. Que yo podría ser una mentora para Sofía de una forma en la que ella no podía. Que Sofía ya estaba prácticamente criada. Que no necesitaría mucha supervisión. Que le haría bien estar cerca de alguien con la vida ordenada. Le dije que necesitaba pensarlo y que la llamaría después. Carolina respondió que estaba bien, pero su tono cambió. Sonó decepcionada, como si mi respuesta no fuera la que esperaba. Colgué y me quedé mirando la pantalla del teléfono un rato largo,
con una sensación incómoda en el estómago. Hice números. Mi renta es relativamente baja solo porque tuve suerte con un contrato controlado. $200 no cubren ni de cerca los gastos reales de otra persona viviendo conmigo. Están los servicios, la comida, los insumos, la ropa, todo lo que necesita una adolescente. Además, viajo por trabajo. A veces paso una semana fuera de la ciudad. No es un estilo de vida compatible con tener a un estudiante de secundaria a cargo. Mi oficina tendría que convertirse en el cuarto de Sofía. Eso significaría perder ingresos freelance o trabajar siempre desde el comedor, que apenas tiene espacio. Pero incluso dejando la logística de lado, algo no me dejaba tranquila. Volví mentalmente a la entrevista. Las preguntas sobre el departamento, el vecindario, las escuelas. Demasiadas. Demasiado específicas. No podía evitar pensar que todo había sido un montaje. Que esa entrevista no había sido solo para una tarea escolar. Esa misma tarde llamé a Carolina para decirle que no podía recibir a Sofía. Le expliqué con calma que no tenía el espacio, el dinero ni el estilo de vida para cuidar a una adolescente. Le dije que encantada de seguir en contacto, de recibirla algún fin de semana, pero que mudarse no era una opción. El silencio al otro lado de la línea fue distinto al mío. Luego Carolina preguntó por qué estaba haciendo así. Y supe, en ese momento, que esto no iba a terminar ahí. Carolina no aceptó el no. No de verdad. Empezó a hablar como si solo necesitara ajustar el argumento correcto para que yo cambiara de opinión. Dijo que yo era la única en la familia que podía darle esa oportunidad a Sofía. Que ella solo estaba tratando de hacer lo mejor para su hija. Su voz se quebró y comenzó a llorar, repitiendo que no entendía por qué le cerraba la puerta de esa manera. Me recordó que me había ayudado cuando me mudé a mi primer departamento después de la universidad. Lo recordaba bien, fueron unas horas cargando cajas, no años de apoyo económico ni una responsabilidad permanente. Aún así, no se lo dije así. Solo repetí que lo sentía, pero que mi respuesta seguía siendo no. Carolina cortó la llamada diciendo que tenía que irse. Una hora después, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Primero fue un mensaje de mi mamá, Marta, diciendo que se había enterado y que estaba muy decepcionada de mí. Luego uno de mi papá, Jorge, con un tono similar, más seco, como si el caso ya estuviera juzgado. Al día siguiente, mi mamá me llamó. Me dijo que Carolina estaba devastada. Que ya le había dicho a Sofía que quizás se mudaría a la ciudad conmigo y que ahora estaba desilusionada por mi culpa. Pregunté por qué le había dicho algo así a su hija sin tener nada confirmado conmigo. Mi mamá respondió que eso no importaba, que lo importante era lo que era mejor para Sofía. Empezó a pintar la situación como una oportunidad única. Habló del futuro, de sacrificios, de todo lo que Sofía podría perder si se quedaba en el pueblo. Le repetí, con las mismas palabras que había usado con Carolina, que no estaba en condiciones de ser madre, ni ahora ni por obligación. Que Sofía ya tenía una madre. Que si Carolina quería un mejor futuro para su hija, podía mudarse ella a la ciudad. Mi mamá se molestó. Dijo que Carolina no había tenido las mismas oportunidades en la vida, que todo le había sido más difícil por las cosas que le pasaron. Perdí la paciencia. Pensé en todo lo que había visto durante años y dije, quizá con demasiada franqueza, que no había sido un accidente ni una tragedia imprevisible. Eso encendió la discusión. Mi mamá me llamó egoísta, mala hermana, y me acusó de burlarme del dolor de Carolina. Corté antes de decir algo de lo que pudiera arrepentirme. Durante la semana siguiente, los mensajes no pararon. Carolina y mi mamá insistían en que reconsiderara. Aparecieron números desconocidos. Amigas de Carolina que no conocía, presentándose como si tuvieran derecho a opinar sobre mi vida. Una decía que estaba dando un mal ejemplo a Sofía al poner mi carrera por encima de la familia. Otra insinuaba que era fácil para mí negarme porque no tenía hijos y todo me había sido fácil. Bloqueé a los desconocidos. Silencié a mi familia. El único mensaje que no me hizo sentir culpable fue el de mi hermano Andrés. Me escribió en privado diciendo que creía que estaba haciendo lo correcto y que no cediera. Fue el único apoyo real que recibí dentro de mi familia directa. Aún así, empecé a dudar. Me pregunté si estaba siendo egoísta, si de verdad no había ninguna forma de hacerlo funcionar. Cada vez que lo pensaba con seriedad, volvía a los mismos problemas. El dinero. El espacio. El hecho de que no quería ser madre. Sofía no estaba en peligro, no estaba sola, no vivía en la calle. No era una emergencia. Y, sobre todo, no podía quitarme de la cabeza la sensación de haber sido evaluada, inspeccionada, durante esa entrevista. No he hablado con Carolina desde esa llamada. Sus mensajes quedaron sin leer. Mis padres casi dejaron de escribirme. Tampoco llamaron. El silencio empezó a sentirse pesado, pero manejable. Unos días después, Sofía me escribió. Me agradeció por la ayuda con su proyecto y me dijo que había sacado una excelente nota en la presentación. No mencionó nada sobre mudarse.
nada sobre la ciudad. No supe si significaba que nunca estuvo enterada del plan o si entendía que algo estaba mal y prefería no decirlo. Pensé que ahí terminaría todo. Me equivoqué. El domingo siguiente, a las 7:45 de la mañana, tocaron a mi puerta. Yo estaba en pijama, preparando café. Miré por la mirilla y vi a mi mamá. No vive cerca, pero ahí estaba, parada en el pasillo. Abrí con el vaso de café en la mano y le pregunté qué hacía en la ciudad. Entró sin esperar invitación y se sentó en el sillón. Entonces vi a Sofía en el pasillo, con una mochila y un bolso. Tenía los ojos rojos y evitaba mirarme. Mi mamá le hizo señas para que pasara. En ese momento supe que lo que había empezado como una idea ya se había convertido en algo mucho más serio. Mi mamá empezó a hablar como si todo ya estuviera decidido. Dijo que ella y mi papá habían estado conversando y que habían llegado a la conclusión de que Sofía se quedaría conmigo, porque era lo mejor para todos. Me giré hacia Sofía y le pregunté a mi madre si la había traído contra su voluntad. Quería saber si Carolina sabía que estaban ahí, porque la escena parecía sacada de una huida improvisada. Mi mamá respondió que Carolina estaba de acuerdo, que esto era lo correcto. Siguió con un discurso sobre la familia, el sacrificio y cómo mi abuela había acogido a una prima durante un año cuando sus padres se divorciaron. Dijo que siempre fui independiente, que a veces olvidaba que otros necesitaban ayuda. Aseguró que Sofía no pedía mucho, solo un lugar para dormir y alguien que se asegurara de que fuera a la escuela. La miró y le preguntó si no era verdad. Sofía apenas asintió, sin levantar la vista. Pregunté cómo pensaban manejar todo lo demás. Mi mamá dijo que Carolina se encargaría de eso. Le pregunté cómo, estando a 3 horas de distancia. Contestó que Carolina vendría seguido y se mantendría involucrada. Quise saber dónde se quedaría cuando viniera. Probablemente aquí, dijo, señalando la sala, como si fuera obvio. Le pregunté directamente si Carolina planeaba mudarse a la ciudad. Mi mamá se puso a la defensiva y dijo que no sabía de qué hablaba. Insistí. Terminó admitiendo que Carolina había mencionado la posibilidad de reubicarse si Sofía estaba instalada y feliz, pero que eso no era lo importante en ese momento. Para mí sí lo era. No tenía respuesta sobre dónde viviría Carolina cuando eso pasara. No hacía falta que la dijera. La respuesta estaba clara. Le dije a mi mamá que tenía que llevarse a Sofía de vuelta a casa. Mi mamá se negó. Dijo que no iba a desperdiciar un viaje tan largo. Le contesté que ya lo había hecho cuando salió de su casa de madrugada. Sofía empezó a llorar. Mi mamá la abrazó y me dijo que mirara lo que le estaba haciendo a esa niña. Le respondí que yo no le estaba haciendo nada. Que Carolina, y ahora ella también, le estaban poniendo en medio de algo que no le correspondía. Mi mamá recogió las cosas, dijo que estaba profundamente decepcionada, que no me había criado para ser así y que mi papá se iba a enterar. Se fueron sin mirar atrás. Me quedé sentada en el sillón durante casi una hora, mirando la pared, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Después llamé a Andrés y se lo conté todo. Él confirmó lo que yo ya sentía. Habían intentado forzar la situación esperando que se diera. Más tarde, por curiosidad, entré al perfil público de Sofía en redes sociales. No había nada sobre mudanzas ni emoción por una nueva vida. Solo fotos con amigas, un cumpleaños reciente, publicaciones del club de fútbol, del grupo de teatro. Una vida normal, estable, que no parecía querer abandonar. Pensé en su cara esa mañana. No se veía ilusionada ni esperanzada. Se veía avergonzada. Esa misma tarde recibí un mensaje de alguien llamada Teresa. Dijo que era la mamá de una amiga de Sofía y que necesitaba contarme algo. Aclaró que sabía que no era su lugar, pero que su hija estaba preocupada. Teresa me contó que Sofía llevaba semanas angustiada porque su mamá la obligaba a seguir el plan de mudarse conmigo. Que Sofía amaba su escuela y a sus amigas y no quería irse. Luego vino lo que terminó de encajar todo. Teresa me dijo que Sofía le había contado a su amiga que Carolina planeaba mudarse, pero que no tenía el dinero para hacerlo. Que la idea era que Sofía se instalara primero en mi departamento y, meses después, Carolina se mudara temporalmente mientras buscaba algo propio. Una vez adentro, sería mucho más difícil hacerlas irse. Le agradecí a Teresa por decírmelo. Colgué y me quedé en silencio, con la sensación amarga de haber tenido razón desde el principio. Esa misma noche, Carolina me escribió. Dijo que se había enterado de que había hecho llorar a Sofía y que no entendía qué me pasaba. Que todo lo que hacía era por el bien de su hija y que yo me estaba interponiendo porque valoraba más mi departamento que a mi propia sobrina. No respondí de inmediato. Necesitaba ordenar lo que sabía antes de decir algo que no pudiera retirar. Cuando finalmente contesté, fui directa. Le escribí que sabía que planeaba mudarse a la ciudad y que Sofía solo era la vía de entrada. Que no iba a permitir que nos manipulara a ninguna de las dos. Carolina llamó al instante. Ni siquiera me dejó decir hola. Empezó a gritar, diciendo que estaba inventando cosas, que estaba paranoica, que estaba poniendo a todos en su contra.
Juró que jamás planeó mudarse y que todo era producto de mi imaginación. Me acusó de siempre creerme mejor que ella por tener un mejor trabajo y vivir en un lugar más bonito. La dejé hablar. Cuando se quedó sin aire, le dije que había hablado con personas que sabían exactamente lo que estaba pasando y que no pensaba discutir más. Que Sofía merecía algo mejor que ser usada como ficha. Que si quería mudarse a la ciudad, ahorrara y lo hiciera por su cuenta en lugar de intentar culparme para alojarla. Carolina terminó la llamada diciéndome que era una pésima hermana y una pésima tía. No volvimos a hablar. Al día siguiente, mi mamá me llamó para decir que había provocado un gran conflicto familiar y que Carolina estaba devastada. Le respondí que se lo había buscado. Insistió en que yo no entendía lo dura que era la vida de mi hermana. Le dije que lo entendía, pero que eso no significaba que tuviera que solucionarla cediendo mi casa. Pensé que ahí se quedaría todo. Pero unos días después, Sofía apareció en mi departamento sola. Era martes, alrededor de las 4:30 de la tarde. Yo acababa de llegar del trabajo y estaba revisando el correo en el lobby cuando alguien dijo mi nombre. Me di vuelta y la vi ahí, con una mochila. Me quedé helada. Subimos juntas y lo primero que le pregunté fue si Carolina sabía dónde estaba. Me dijo que no. Que le había dicho a su mamá que iba a quedarse en casa de una amiga para trabajar en un proyecto y dormir ahí. Esa amiga le estaba cubriendo, pero tenía que volver al día siguiente o su mamá se enteraría. Le pregunté por qué había venido. Se sentó en el sillón y empezó a llorar, de una forma distinta a la otra vez, sin contenerse. Cuando se calmó un poco, con té y galletas, me contó todo. Nunca quiso mudarse a la ciudad. Le gustaba su pueblo, su escuela, sus amigas. Carolina le había contado el plan en febrero y le pidió que siguiera la corriente. Cuando Sofía intentó decir que no quería, su mamá se enojó y le dijo que no valoraba nada de lo que hacía por ella. Le repitió que las escuelas del pueblo la frenaban y que vivir conmigo la encaminaría al éxito. Si se negaba, era egoísta. La única que quería mudarse era su madre. Sofía me confesó que se sintió culpable porque Carolina siempre estaba estresada por el dinero y pensó que aceptando le facilitaría la vida. Me dijo que su mamá la entrenó con las preguntas de la entrevista. Que le indicó que preguntara por el tamaño del departamento y el vecindario porque necesitaba saber si había espacio para las dos más adelante. Sentí un nudo en el estómago. Después de la entrevista, Carolina estaba eufórica. Buscaba trabajos en la ciudad y hablaba de lo bien que vivirían aquí. Le dijo que, una vez que Sofía estuviera instalada unos meses, ella dejaría su trabajo y se mudaría también. Que dirían que era temporal, pero ya estarían adentro y sería más difícil que yo las hiciera irse. Tras mi negativa, Carolina empeoró. Insultos en casa, publicaciones en redes sociales, comentarios leídos en voz alta. Le decía a Sofía que yo la odiaba, que pensaba que era una carga. También le contó a varias personas que se mudaría pronto por una oportunidad laboral. Cuando la mudanza no ocurrió, Sofía tuvo que dar explicaciones. Me dijo algo que me heló la sangre. Había escuchado a su mamá y a mi mamá hablar de intentarlo de nuevo más adelante. Incluso mencionaron simplemente aparecer en mi departamento con sus cosas. Y si eso no funcionaba, inventaron enfermedad para que yo no pudiera negarme. Sofía tenía miedo. Pedía perdón una y otra vez por haber sido parte del plan. Le pregunté qué quería ella. No lo que quería Carolina. Ella dijo que quería quedarse en el pueblo. Que no quería alejarse de sus amigas ni de su papá, que vivía a unos 20 minutos y al que veía los fines de semana. Su mamá nunca lo mencionaba porque no lo soportaba. Me pidió que no le dijera a Carolina que había venido. Tenía miedo de las consecuencias. Acordamos que volvería temprano a la terminal y que me enviaría su ubicación durante todo el viaje. Antes de irse, llamé a Andrés y le conté todo. Le pedí que no dijera nada todavía. Él se ofreció a hablar con el padre de Sofía, si era necesario. Cuando Sofía se fue, me quedé un rato sentada en el auto, en silencio. Sabía que esto ya no era solo un conflicto familiar. Era algo mucho más serio. A la mañana siguiente recibí un mensaje de un número que no tenía guardado. Era Ricardo, el papá de Sofía. Mi hermano le había pasado mi contacto después de hablar con él. Me escribió con cuidado, como alguien que recién empieza a atar cabos que no sabía que existían. Me dijo que Sofía finalmente había contado todo lo que estaba pasando y que él no tenía idea de que Carolina planeaba mudarse ni de que estuviera usando a su hija de esa manera. Me explicó que desde hacía meses Carolina le hacía difícil ver a Sofía, pero que recién ahora entendía por qué. Había amenazas veladas, comentarios sobre la custodia, presiones constantes. Ricardo ya había hablado con su abogado y estaba decidido a actuar. Dijo que sabía que Carolina podía ser complicada, pero no imaginó que la situación hubiera llegado tan lejos. Le respondí que me tranquilizaba saber que Sofía tenía a alguien dispuesto a protegerla y que yo iba a estar pendiente de ella en lo que pudiera, sin exponernos innecesariamente. Desde entonces, empecé a escribirle a Sofía de manera discreta, generalmente cuando estaba en la escuela, para preguntarle cómo estaba.
No sabía si eso podía traerle problemas, pero era la única forma de mantener contacto sin que su mamá leyera los mensajes. No volví a hablar con Carolina. Mi mamá intentó llamarme varias veces. No atendí. Dejó un mensaje de voz diciendo que teníamos que hablar y que dejara de ser tan difícil. No contesté. Sabía que decir algo podía delatar que ahora sabíamos mucho más de lo que ellas creían, y no quería arruinar las posibilidades legales de Ricardo. Durante esos días, Andrés se convirtió en el puente entre todo. Estaba en contacto con Ricardo y listo para intervenir si pasaba algo. Vivía mucho más cerca de Sofía que yo, y eso nos daba un poco de tranquilidad. Por ahora, Carolina y mi mamá no sabían que Sofía había venido a verme sola. Yo me habría enterado si lo supieran. Esa calma duró poco. Una mañana, Andrés me escribió para decirme que Carolina había descubierto que Sofía me había visitado. No se lo dije yo. Sofía lo admitió durante una discusión. Según Andrés, Carolina perdió el control. Empezó a sacudirla y a gritarle que yo le había llenado la cabeza de ideas, que yo había planeado todo para que huyera de la casa. Carolina le exigió el teléfono para leer nuestros mensajes. Sofía logró escribirle a su papá y a Andrés antes de que se lo quitara. Andrés llegó primero. Cuando entró, Carolina estaba fuera de sí. Intentó quitarle el teléfono a la fuerza. Le lanzó golpes. Andrés solo pensaba en sacar a Sofía de ahí antes de que la situación se volviera peor. Natalia llegó y subió a Sofía al auto. Andrés hizo lo mismo, pero Carolina siguió golpeando el coche mientras se iban. Durante el trayecto, Andrés llamó a Ricardo para advertirle lo que estaba pasando, para que no se encontrara con Carolina en ese estado. Yo estaba en el trabajo cuando todo ocurrió. Me enteré por fragmentos. Primero por mensajes de mi mamá, diciendo que Carolina estaba destrozada por lo que yo había causado. Luego por Sofía y por Andrés, que me contaron lo que realmente había pasado. Ricardo pidió modificar la custodia. Solicitó la custodia total. El abogado presentó como prueba el intento de reubicar a Sofía sin informarle y el episodio de violencia. Carolina lo peleó, pero no tenía mucho con qué sostenerse. Sofía también fue escuchada. Dijo que quería quedarse en su pueblo, pero que vivir con su papá le daba estabilidad. Salieron a la luz más situaciones de maltrato de Carolina hacia Sofía de las que ella me había contado. No voy a entrar en detalles. No me corresponde. La semana pasada, el juez concedió la solicitud de Ricardo. Carolina me escribió un mensaje diciendo que le había arruinado la vida. No respondí. La bloqueé. También bloqueé a mi mamá y a mi papá. No podía seguir escuchando que yo era la culpable de algo que nunca inicié. Por primera vez desde que todo empezó, sentí algo parecido al alivio. Sofía estaba a salvo. Y eso era lo único que importaba. Nada de lo que vino después fue rápido, pero sí fue más claro. Con la custodia en manos de Ricardo, la vida de Sofía empezó a estabilizarse. No de golpe, no como si todo se hubiera arreglado por arte de magia, pero lo suficiente como para que dejara de vivir en tensión constante. Andrés y Natalia estuvieron muy presentes. Sofía no se quedaba sola, o estaba con su papá o en casa de mi hermano. Entre todos, se aseguraron de que pudiera seguir yendo a la misma escuela, ver a sus amigas y mantener su rutina. Carolina no aceptó el resultado. Me envió un último mensaje diciendo que yo había provocado todo, que la había dejado como una villana frente a todo el pueblo. No contesté. No había nada que decir. Vivía en un lugar donde todos sabían lo que había pasado el día que Andrés llegó a su casa y se llevó a Sofía. Bloquearla fue la única forma de protegerme. Mis padres tampoco estuvieron de mi lado. No recibí una sola llamada preguntando cómo estaba yo. Para ellos, seguía siendo la hija que podía sola, la que debía sacrificarse sin quejarse. Cortar el contacto fue doloroso, pero necesario. Un par de semanas después, Andrés y Natalia me invitaron a cenar. Ricardo también estaba invitado. Fue la primera vez que lo vi en persona. Hablamos largo y tendido. Me contó que estaba considerando mudarse más cerca del pueblo para que Sofía no tuviera que cambiar nada de lo que le daba estabilidad. Él podía hacer el viaje a su trabajo. Sofía podría seguir viendo a sus amigas, ir a la escuela sin cambios y mantener su vida. Por ahora, el arreglo era simple. Ricardo la llevaba a la escuela por la mañana, a veces incluso recogía a alguna de sus amigas, con la música que a ellas les gustaba sonando fuerte en el coche. Por la tarde, Andrés o Natalia se encargaban de buscarla. No se quedaba sola en ningún momento. Sofía y yo empezamos a hablar más seguido. Me contaba de la escuela, del fútbol, del teatro. No era mentira que le interesaba mi carrera, solo que ahora sabía que quería estudiar en otro lugar, quizás con una amiga. Todavía faltaba mucho para eso, pero tenía planes propios. Eso me tranquilizaba. Con Carolina, el contacto quedó reducido a visitas supervisadas. Hasta ahora, se comportaba de forma aceptable. No confiaba en ella, pero al menos Sofía estaba protegida.
Un día, Sofía me envió una foto con sus amigas en un partido de fútbol. Todas se veían felices. Después mandó otra, con su papá, con Andrés, con Natalia y los chicos. Me escribió que se sentía bien, que por fin sentía que las cosas estaban en su lugar. Unos meses más tarde, Sofía pasó casi 2 semanas conmigo, durante un receso escolar. No vino con la amiga que pensaba traer, pero no importó. Salimos a comer, caminamos por la ciudad, salimos a correr. Me hizo sentir más cansada de lo que me gustaría admitir. También le mostré un poco de mi trabajo freelance. Le gustó. No como una obligación, sino como una posibilidad. No todo fue perfecto. Carolina y mi mamá intentaron presionar a Ricardo para que aceptara un acuerdo de custodia compartida. Cuando él se negó, dañaron su coche durante una discusión. Hubo denuncia, una orden de restricción y un acuerdo para pagar los arreglos. Fue desagradable, pero confirmó que la decisión del juez había sido la correcta. Hoy, Carolina vive en otra ciudad. No sé exactamente dónde y no me interesa. Mi mamá se mantuvo al margen después de todo eso. Su reputación quedó tocada y, por primera vez, no tuvo margen para imponer su versión. Sofía está bien. Hablamos seguido. Me pregunta cosas de la vida, a veces de chicos, y yo hago lo mejor que puedo. Si algo aprendí de todo esto es que ayudar no significa sacrificarlo todo, y que poner límites no te convierte en una mala persona. Lo importante es que Sofía está donde quiere estar, segura y acompañada. Yo sigo en mi departamento, con mi trabajo, mi espacio y mi tranquilidad. Y por primera vez en mucho tiempo, siento que el silencio que quedó no es un castigo, sino paz. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.